¿Quieres saber qué tienen en común la pandemia, una obsesión desmesurada por el ego, una trágica comedia y el tío Ben de Peter Parker con la caída de Carlos Muñoz? Quédate en este video que te voy a decir estos 4 puntos que tuvieron que ver con que hoy Carlos Muñoz se retirara. La necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. ¿Me despido hoy de ustedes? No, Carlos, no. No me digas eso. Y bien, para todos es muy sabido que este último año 2021 no ha sido uno de los mejores años para Carlos Muñoz. Y es que este controversial personaje ha tenido grandes momentos, pero también grandes decepciones. Y antes de continuar con estas explicaciones del por qué creo yo que Carlos Muñoz tuvo su peor año de la historia, déjame decirte que espero que no te ofendas con absolutamente nada de lo que digo. Soy una persona X. Pobre cosita fea. Y espero no te claves en absolutamente nada ni en ningún comentario. Dicho esto, vamos a comenzar con la parte más interesante de todos los temas que tengo el día de hoy. Vámonos con el primer punto. Punto número 1. Y el primer punto, el más importante, creo que es el de la pandemia. Si bien todos conocemos lo que pasó en estos últimos 2 años, cómo la pandemia afectó a todos los negocios, y digo por qué esto tiene tanta relevancia, porque aunque Carlos Muñoz ya creaba contenido antes de la pandemia, fue esta la misma pandemia que hizo que se detonara toda la información que tenía Carlos Muñoz en sus redes sociales. ¿Por qué? Pues es bien sabido, por ejemplo, en la parte norte del país, donde él más tiene auge según las métricas de su propio Instagram. En la parte norte de México se da mucho el emprendimiento. Imagínate todos aquellos negocios que estaban establecidos, que tenían buenas ventas, que tenían incluso buenos dividendos, buenas ganancias, que de la noche a la mañana empezaron a perder todas estas ventas que ya estaban acostumbrados o que ya tenían estos negocios. Todas estas personas que perdieron la manera de vender, la manera de ganarse la vida diaria, Carlos Muñoz fue la solución. La gente empezó a buscar por qué. Empezó a segmentar en Facebook, a segmentar en YouTube, a crear páginas en los dominios.com, empezó a vender por internet. Entonces el que más estaba hablando de ese tema era Carlos Muñoz en su momento. Por ende, la gente buscó el contenido de Carlos Muñoz porque era el que ya estaba antes de la pandemia. Entonces, pero Carlos Muñoz tenía muchos videos al respecto hablando de todas estas tácticas de venta, maneras de vender por internet, cómo vender a través de Facebook, cómo hacer campañas buenas en Google, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en una estadística creo que aumentó más del 300% en contenido y en seguidores de lo que tenía antes de la pandemia. Entonces te habla de un número muy muy grande, en el cual se refleja que la misma pandemia, la necesidad de la gente de tener buenos dividendos en sus negocios, en sus ventas, en sus trabajos, ganar más dinero, obviamente provocó que Carlos Muñoz fuera un foco de atención en aquel momento, y por eso creció tanto para identificar. La pandemia lo elevó muchísimo, por ende al estar arriba pierdes un poco el piso, lo que ahorita voy a tocar, pero ese es el punto más importante. La pandemia hizo a Carlos Muñoz estar en un lugar muy, muy, muy alto. Y punto número 2, señoras y señores, el ego. Un problema que muchos creadores de contenido tienen, incluso lo vemos con deportistas, con celebridades, con actores, con actrices, con cantantes, etc, etc, etc. Pero es un problema generalizado, es un problema que se tiene, no es algo que simplemente se invente y listo. De hecho, hay un estudio científico respecto a este tema. De hecho, aquí lo tengo, hace ratito lo busqué, de hecho se los leo así nada más por encimita. El síndrome de Hubris es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y desprecio hacia las opiniones de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que antes de que me digas otra cosa te estoy leyendo prácticamente la biografía de Carlos Muñoz, y es que es cierto, muchas personas cuando alcanzan un éxito desmedido, cuando tienen algún tipo de resultado positivo, normalmente, y yo creo que eso nos ha pasado a todos, nuestro ego llega a inflarse, ¿no? Un poco, hay algunos que más, hay unos que demasiado, pero es parte del ser humano, ¿no? Entonces, cuando el ego no se controla, cuando precisamente este ego nos sobrepasa, tendemos a pensar que los demás
la opinión de los demás y lo que los demás sientan o piensen, lo bajamos a un nivel menor, porque creemos que simplemente con nuestro pensamiento, lo que hacemos y decimos, es más que suficiente, como si no tuviéramos a alguien por encima de nosotros, o todos están por debajo, nadie está por encima de mí. Cuando tenemos este ego tan subido de tono y le ponemos aparte una cámara, que es decir, yo estoy pensando que los demás no sirven. A ver, Carlos Muñoz burlándose del mesero, Carlos Muñoz burlándose de la gente en el metro, y juntamos una cámara, lo combinamos y crea una explosión que es un insulto, rebajar a la gente a no sé qué, decirle cosas feas o cosas malas, cosa que no comparto. Creo que a lo mejor, por más cierto que sea, no puede ser así con las personas, o si es un poco cierto lo que dices, tampoco tienes que decirle es un pendejo, es un idiota, no sirves. No, güey, bájale 3 rayitas, porque ¿por qué tienes que insultar a los demás? De hecho, una de las cosas que pasa, por ejemplo, en el ámbito artístico, es que la interpretación que le das a las cosas tienen un sentido, tienen un poder, tienen un impacto. Eso es cierto. Lo que hace Carlos Muñoz es por algo, no por impactar, sí. Pero cuando lo haces de manera desmesurada, por la provocación que tienes con el ego, tiendes a dañar a los demás. Entonces eso al final del día repercute, porque eres una imagen de una persona que ayuda, no que afecta. Pero cuando estás afectando más de lo que ayudas, empieza a haber complicaciones. Por eso la gente le tenga tanto coraje o le tenga cierto odio, porque desprecia, o se nota que desprecia a la mayoría de la gente de este país, que es la gente trabajadora, que al final del día es la gente que paga pensiones, es la gente que compra seguros, es la gente que consume, no sé, de repartidores, de los supers o de cualquier cosa, ¿no? Que le echa gasolina al carro, etcétera. O sea, tiene que existir, no puede haber puros emprendedores en este país. No, ni en Finlandia hay puros emprendedores. O sea, tiene que haber un equilibrio. No puedes ir tratando a la gente como pendeja o estúpida simplemente porque no se dedica a lo que tú te dedicas. Entonces, ese ego rebasó a Carlos Muñoz, lo hizo no pensar en lo que decía y repercute en esto. Entonces, el segundo punto es el ego, y vámonos con el tercer punto. Y punto número 3. Una trágica comedia. Terminamos con la comedia, pero empezamos con lo trágico. Lo trágico no es tener una bola de haters que te estén tirando todo el día en redes sociales. Lo más trágico es haberte creído la última coca del desierto. Te digo por qué termino en comedia, primero empezando por lo más sencillo. Lo trágico es que creyó ser la persona que iba a revolucionar el internet, ¿no? Y aunque te la puedas creer, no tienes que ir diciéndolo por la vida, presumiéndolo, o yendo con personas que son expertas en ciertos campos, y tú ser la persona que sabe más que ellos, cuando en realidad no es así. Yo lo veo de una manera trágica. ¿Por qué? Porque Carlos Muñoz de una u otra manera tiene mucho potencial, y eso era prácticamente visible en todos lados. Nadie duda que tuviera una capacidad de elocuencia, de dicción, de oratoria muy buena, una capacidad de convencimiento muy buena. Nadie duda absolutamente de eso, pero se le salió de las manos. Quiso ser el tipo controlador que era en sus compañías, el tipo controlador que mandaba a sus empleados, que bueno, dicho sea de paso tenía 180 y eran como 14 nada más. Y pasa, por ejemplo, en el video de Adrián Marcelo I, tiene un video donde habla, donde lo contrataron para Necte y el cannabis y todo esto. Lo contrataron para dar algunos cursos, y él llegó, se presentó, no lo saludó y se fue, ¿no? Fue de una manera que lo trató mal. Eso lo dice Adrián Marcelo. Yo lo traigo a colación esto. ¿Por qué te lo digo? Porque dentro de la comedia, Carlos Muñoz, no sé si tú sepas, alrededor de hace 2 años o 3, quiso hacer stand-up. De hecho lo hizo, hay un video, a lo mejor ya están apareciendo imágenes, no sé si sobrepuse imágenes en todo este video, donde está dando un show de stand-up, donde él dice y pregunta cómo hacer stand-up, ¿no? Se juntó con la gente que conocía. No, pues mira, es bien fácil. Lo primero es que la gente te cuente un chiste y te lo tengo que explicar, porque eso no debe hacer, no te lo explico. Y luego se queda callado, ¿te lo explico? No, espérame, brother. No, es que es bien fácil hacer stand-up, es bien fácil hacer comedia, y no le salió absolutamente nada. De hecho, fue prácticamente lo que pasó en toda esta historia. Si bien le fue muy bien a Carlos Muñoz, pero cuando quiso hacer cosas de más, y esto, te repito, es prácticamente en todo su contenido de redes sociales, de repente había un punto donde ya no sabía si era demasiado cierto lo que decía, tenía la verdad absoluta, o realmente no sabía absolutamente nada. Porque eres un tipo que vende, pero no eres un tipo que se dedica al arte, no eres un tipo que se dedica a hacer contenido. Supuestamente tienes una empresa, o tienes varias empresas que te dejan dividendos. ¿Por qué buscas hacer esos tipos de cursos? ¿Por qué buscas vender más información? ¿Por qué buscas generar dinero aparte de lo que ya generan tus empresas? Entonces ya empieza a sonar un poco raro. Por eso le digo que tragicomedia, porque es muy trágico lo que le pasó. Prácticamente nadie se espera que tuviera tanto éxito y luego tanto fracaso al mismo tiempo. Por eso lo llamo como trágico. Y remató con la comedia, porque precisamente eso fue lo que pasó.
Quiso llegar a la comedia, a hacer stand-up y no le salió absolutamente nada, como muchas otras de las cosas que también hizo. Entonces hoy vemos una caída de este importante, porque al final del día es una importante figura dentro de las redes sociales. Pero bueno, todo por servir se acaba, se dice. Y con esto doy paso al punto número 4. Y punto número 4. Oye, ¿tú te acuerdas de la película de Spider-Man 1? La película de Tobey Maguire, la película también la de la Amazing Spider-Man, que era la de Andrew Garfield, o incluso la de Tom Holland, donde en las primeras dos el tío Ben dice una frase muy conmovedora que ya todos conocemos, y la tía May en la película esta donde salieron los tres Spider-Man dijo esa frase: tienes un poder, y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, así es. Y creo que esto justamente le pasó a Carlos Muñoz. Si bien, ya para cerrar este video, vimos, repasando rápido, que uno de los principales factores fue la pandemia, que le dio demasiado exposición, si lo quieres ver así. Vemos después un ego, un problema con el ego, de hecho. Después vemos algo que es trágico y cómico, como vemos el auge y la caída de un personaje muy importante. Y por último, cerramos con esta frase de la película de Spider-Man, o de las películas de Spider-Man, o incluso de los cómics, ¿no? Voy a ondear un poquito en esa frase. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Vamos a desmenuzarla. Hablamos de poder. El poder el poder de decidir, el poder de opinar y el poder de que la gente te haga caso o no. Es un poder peligroso. Si tú le dices a un niño que se coma una moneda, el niño se la va a comer porque no sabe. A su vez, si le dices a una persona en un pueblo rural, y esto, ojo, lo digo con mucho respeto, que un dron está esparciendo el COVID-19 y deciden apedrear o matar a las personas que están volando el dron para hacer una investigación de X cosa, caso real, ya pasó, investígalo. O sea, si tú le dices a la gente cuando no sabe que haga ciertas cosas, la gente a veces es muy crédula, y no tenemos la culpa, o no tienen la culpa las personas que son crédulas. Al final todos están buscando oportunidad de crecer, oportunidad de salir del charco en el que están. Es difícil, es una situación complicada. Bien lo decía Diego Rusarín, que en algunos países, o no recuerdo en qué país, creo que Argentina, se está prohibiendo el uso de las medidas que tienen los coaches o los coaches de vida, los consejeros o las personas que te motivan, etc, etc, porque tienden a utilizar la manipulación con la gesticulación, con la oratoria, con lo que dicen, para poder impartir o poder decir su mensaje y que la gente les compre eso. Yo estoy de acuerdo que haya marketing, que haya publicidad, es parte de. Tampoco voy a decir que estoy del todo con Diego Rusarín, porque no es así, pero sí se me hace un tipo muy muy pensante que se pone a analizar las cosas. Y yo con esto te digo, perdóname, que te pongas a analizar esta frase, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Te pregunto a ti, ¿tú crees que Carlos con su poder obró bien o tal vez obró mal? Esa pregunta la vas a tener que responder tú en los comentarios. Te lo voy a encargar muchísimo, pero prácticamente ya sé cuál es la respuesta. No me voy a atrever a decirla yo, pero solamente quiero que la gente que me esté viendo en este momento se cuestione exactamente eso. Te pongas a preguntarte, te pongas a pensar, te pongas a analizar el porqué de las acciones de las personas. Y en este caso, yo no digo ni tampoco voy a ser de los que está a favor de que le vaya mal a una persona en ningún sentido. De hecho, si Carlos Muñoz decide terminar, o ya decidió terminar su carrera en redes sociales y tal vez regresa mejor que nunca, bien. Y si le hace un bien a la sociedad, bien también. He visto algunos videos donde regala juguetes en las navidades, cosa que lo ha hecho recurrentemente, y eso se me hace muy padre, se me hace genial. Sé que también tiene programas de ayuda gratuitos, y sé que muchas personas, dentro de lo que compraron con su curso o los videos que tuvo a bien hacer gratis, ayudó. O sea, es parte de, no todo puede ser negro. O sea, Carlos Muñoz no es el diablo, no es un demonio, no es un psicópata. No, Carlos Muñoz simplemente se equivocó. Y como todos nos equivocamos, también todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Yo no quiero decir que Carlos Muñoz le voy a aplaudir la próxima vez que salga. No, creo que lo que hizo lo hizo mal, no lo hizo de la manera correcta. Es el perfecto ejemplo de lo que los coaches no tienen que hacer. Si algo sirve como ejemplo dentro de lo malo, es que precisamente no te debes de comportar así, ni en la vida ni en redes sociales. Pero bueno, yo con esto me despido. Te agradezco mucho por haberme visto, el haberle dado clic a este video, el haber compartido, comentado si es que así lo hiciste. Si no lo has hecho,
Si ya lo hiciste, muy bien. Si no lo has hecho, suscríbete al botón que está aquí abajito, toca la campanita y si puedes compártenos o coméntanos, ¿no? Y regálanos por favor un like, te lo voy a agradecer muchísimo. Pero bueno, te dejo y con mi frase de este año, que es de la misma del año pasado precisamente, pero nunca la voy a cambiar, creo yo. Me despido, te deseo suerte, te deseo éxito, mucho ánimo. Mi nombre es Eric Flores. Hasta luego. Pobre cosita fea.